Así comenzamos esta nueva emisión de ULPAM TV. Hoy nos visita para la entrevista Grisela Olivera Rulet, médica que estuvo en Santa Rosa dando una conferencia sobre las personas con discapacidad. También vamos a tener un informe sobre los centros de estudiantes y en particular sobre el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanas. Además, ULPAM TV estuvo hablando con Raúl Alzogaray, biólogo que trabaja en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas que funciona en la provincia de Buenos Aires. Como habíamos anticipado, estamos con Grisela Olivera Rulet, médica y responsable de Relaciones Internacionales de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Grisela está en Santa Rosa para dar una conferencia organizada desde la Fundación Acción y la Universidad Nacional de La Pampa. Bienvenida, Grisela, a nuestro programa. Muchas gracias, Josefina. Es un gusto, sobre todo estar en La Pampa y gracias por la invitación. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? En realidad, como primera medida, creo que debe haber un concepto claro, que es el tema puntual de cómo denominar a las personas con discapacidad. Bueno, bien lo acabo de decir, personas con discapacidad, ni capacidades diferentes, ni necesidades especiales, ni los feos nombres que muchas veces o las denominaciones que se producen. Cuando hablamos de discapacidad hoy es con una mirada biopsicosocial, con una mirada universal, donde la persona con discapacidad no solo, es un diagnóstico, que eso tiene que quedar claro, sino que se hace, un estudio del funcionamiento de la persona y se estudia a la persona en sí dentro de su entorno físico, o sea que le pueden llevar a dar una restricción, en la participación o una limitación en la actividad. Y creo que esa es una mirada muy, muy importante desde el punto de vista que ya no es únicamente cuál es, lo residual que esa persona ha quedado, sino cómo esa persona se desenvuelve dentro de un mundo para todos, ¿no? Es una tendencia bastante nueva esto en términos de definiciones o de criterios, ¿verdad? En realidad el país, esto viene a través de una clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, que es la Organización del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, donde en el año 2001 se aprueba, es la primera clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y empieza esta mirada, buscando universalizar el lenguaje sobre discapacidad con otros aspectos de que lleva a una codificación, que eso es lo más sencillo, para que cuando uno hable de discapacidad sepa qué hablamos en la República Argentina o qué se habla en otro lugar de América o en cualquier otro de los continentes. Pero la clasificación fue aprobada en el 2001, nuestro país adhirió, y en el 2003 se le dio, como empezamos a trabajar de a poco, y realmente es un gusto, así como nuestro país fue un país de avanzada la legislación, la ley madre de protección integral, en ese momento feo nombre el discapacitado, del año 1981, que todo el país hoy sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad. Sí, sobre todo porque tenemos los que no estamos habituados o que tratamos el tema de vez en cuando, dudamos, ¿no? Esto de decir, como decías vos, discapacitados, capacidades diferentes, entonces supongo que la idea debe ser... Sí, primero la denominación correcta, que es personas con discapacidad, y después pensar a esa persona como, como en este caso como un sujeto de derecho y no como un objeto, y desarrollando su actividad dentro de un entorno que puede llegar a tener, vuelvo a repetirte, restricciones en la participación y limitaciones a la actividad, pero que por distintas ayudas, que muchas veces no siempre son tecnológicas, sino la familia, los profesionales, los amigos, las actividades, el trabajo, la educación, que forme, un ambiente como para todos. Bien, recién mencionabas la cuestión de derechos. ¿Qué derechos tienen las personas con discapacidad? Se aprobó también, en el año 2006,
La primera es la primera convención sobre derechos humanos del siglo, y en este caso, bueno, esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad no solo habla de derechos en el sentido de decir desde el punto de vista de los beneficios, porque esa es un poco la mirada que uno siempre tiene, ¿no? Sino el derecho a elegir, el derecho a estar bien informado, el derecho de tener la posibilidad y el acceso al tema de salud, pero también, bueno, a la autodeterminación, ¿no? Que muchas veces los profesionales decimos, bueno, para usted esto es bueno, y no sabemos. Primero hay que preguntarle, sí, ¿no? Que me parece que es lo más concreto, y bueno, y juntos poder llevar adelante una definición de cuál es la necesidad de esa persona, o cuál es, desde el punto de vista, digamos, de satisfacción o insatisfacción que esa persona puede ser que esté sintiendo en ese momento, ¿no? Que hay que respetar. Por eso el tema de la autodeterminación también. Pero esta convención no solo habla de derechos, se llama así, de derechos de las personas con discapacidad, sino también habla de deberes, ¿no? De deberes. Por ejemplo, uno de los temas puntuales es con respecto al tema del trabajo, que debe ser una persona idónea, no por su condición de discapacidad ocupar un trabajo, sino por su idoneidad. Claro. Por eso creo que tenemos que estar hablando también de la importancia de la educación dentro de la discapacidad, más allá del acceso al trabajo, porque después del acceso al trabajo también hay que pensar en puestos adaptados para esa persona con discapacidad, ¿sí? O bueno, o quizás sea el arte, o sea la recreación y el deporte. Bueno, hemos tenido, digamos, casi siempre vienen más medallas paralímpicas que olímpicas en el deporte argentino. Así que, bueno, la verdad que este es uno de los temas puntuales cuando hablamos de derechos. Bien. En el próximo bloque seguimos hablando con Grisel Olivera Rulet. Los centros de estudiantes son muy importantes dentro de las estructuras de las universidades, porque representan, asesoran y defienden a los estudiantes y brindan apoyo para continuar las carreras cuando existen dificultades económicas. A continuación, miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanas nos cuentan cómo es su funcionamiento. El Centro de Estudiantes en sí, estatutariamente, está compuesto por 8 secretarías, que son prensa, finanzas, derechos humanos, deporte, cultura, académicas y acción social, y a su vez el año pasado se sumó una nueva secretaría que no está, como sería, avalada por el estatuto, que es la Secretaría de Género. En sí es una comisión horizontal, donde tratamos de coordinar todas las actividades poniéndonos de acuerdo entre las diferentes secretarías. La comisión directiva la integran 18 personas, pero después nosotros decimos que el centro somos todos porque tratamos en conjunto de trabajar con todo el estudiantado. Hay 2 objetivos principales, o 2 puntas que tomamos. El primero es el centro como órgano gremial. Nosotros defendemos los derechos de los estudiantes, tratamos de evacuar sus dudas, y más que nada el hecho de defender a los estudiantes en los problemas académicos, si tienen algún inconveniente con algún parcial, con alguna profesora, y a su vez el centro también tiene una función más social, más sería de bienestar, que son que el centro tiene a su cargo los espacios como son el bufete y la fotocopiadora, donde se lleva todo un trabajo social, donde compañeros que están en una situación precaria pueden tener una especie de trabajo, una beca nosotros le llamamos, para que puedan seguir costeando sus estudios. A su vez, todos los años entregamos una X cantidad de fotocopias a todos los estudiantes que la necesiten. Entonces tenemos esas 2 puntas donde estamos trabajando. Tanto el buffet como el centro de fotocopiado están autogestionados por la comisión directiva del centro de estudiantes. Lo que la comisión directiva se hace cargo, más específicamente los secretarios de Acción Social y los secretarios de Finanzas, es de manejar todo lo que es el dinero o las cuentas del centro.
pero siempre mediante la transparencia hacia los números con el estudiante. En sí, todo el dinero que se mueve, que el estudiante gasta en los espacios, ya sea el buffet o la fotocopiadora, esa plata después se reintegra al estudiante a través de actividades, a través de las mismas becas de fotocopia, a través de los sueldos que le pagamos a los compañeros que están trabajando. Si bien todos los años contamos con un subsidio anual, tanto de la facultad como de la universidad, que eso nos sirve para nosotros empezar a hacer rodar lo que es todo este sistema. Para arrancar utilizamos siempre el subsidio. Cada facultad tiene su propio centro de estudiantes y el nivel de participación, tanto en elecciones como en actividades propuestas, está en aumento. En el próximo bloque seguimos hablando sobre los centros de estudiantes.